En el puesto número 8 tenemos al deck híbrido rojo. Aprovecho para aclararles que en este talk no vamos a hablar ni del peor ni del mejor deck. Simplemente vamos a nombrar de manera honorífica y haciendo referencia a todos los decks que dieron mucho de qué hablar, que fueron favoritos y dieron mucha pelea en el International, en el torneo mundial de Digimon Card Game del 2023 propiamente hablando. Así que empezamos con el híbrido rojo, un deck muy potente. Ya conocen la mecánica de este deck, porque este va a encargarse principalmente de reventarte la seguridad a como del lugar. Es posible llegar al OTK, por supuesto que es posible, pero yo creo que dentro de la importancia de defensa contra las seguridades es donde un poquito flaquea. Sin embargo, este deck le pertenece al participante japonés Kosine, el cual hizo un muy buen debut, dio mucha pelea, dio mucho impacto utilizando a los Ukomon promocionales, utilizando a los rookie para tratar de controlar esa seguridad, reventar, que hagan su trabajo literal, y posteriormente que aparezca el híbrido rojo y listo, a golpearte con los Tamers, que no hay manera de salvarse de eso. Simplemente un deck muy importante, muy bueno. Aquí vemos su receta. Obviamente las cartas estarán en japonés, pero la verdad dio muchísimo de qué hablar este deck, y fue una de mis apuestas personales para el torneo que iba a brillar este deck en el golpe de efecto del torneo mundial. En el puesto número 7 tenemos al Fenrir-Logamon. Obviamente este deck azul en estas expansiones viene a hablar mucho de sí, viene a dar un fuerte golpe sobre la mesa. Y ojo que en este torneo, para los que no vieron o no supieron, ya se aplicó la ban list, ¿no? En donde prácticamente la Nubismon y el Apocalypmon quedaron un poquito desplazados, pero aún así dio paso a que otros formatos, otros decks de muchos colores, porque eso es lo bueno del Digimon, que puedes jugar cualquier tipo de variante y la verdad puedes hacer verdaderas obras maestras en los combos. Y uno de esos es el Fenrir-Logamon del participante Lang, si no me equivoco, que era de España. Este deck propiamente hablando, obviamente el Logamon gana memoria, roba turnos, golpea. Si baja el Sudomon Ace, vas a poder subir a la mano una que otra cartita. Vas a poder golpear unas 2-3 veces si estás jugando con el Bukamon de BT14, pues obviamente vas a dar ese jamming porque sí. Es decir, es un deck muy consistente, una mecánica azul muy poderosa. Y bajo mi opinión, aunque no soy ningún experto, pero bajo mi opinión, dentro de los decks azules, el Fenrir-Logamon es el más poderoso actualmente, ¿ya? En el puesto número 6 vamos a tener a un deck que la verdad a mí me impresionó verlo. Se ve que la receta fue muy bien diseñada. Le pertenecía al jugador Deep de Japón. Este deck propiamente hablando, estamos hablando de los Deva, muy bien organizado, muy bien equilibrado, lo cual pudo hacer muchas cosas importantes en el torneo y se convirtió en uno de los favoritos también. Imagínense un deck arquetipo que, si bien actualmente ya se ha dejado de jugar un poco, aún así yo creo que sigue siendo un deck muy poderoso. La verdad es que el Fanlongmon de Pleico 7, cuando llega, créeme que el campo lo vas a tener que recoger porque es una verdadera barbaridad. Curioso y al mismo tiempo impresionante que aquí tenemos un verdadero jugador, un verdadero campeón, que logró encontrar el control propiamente dicho, valga la redundancia, del deck Deva para poder enfrentarse a un torneo y dar una batalla de ese porte, ¿eh? Así que en el puesto número 6 vamos a dejar al deck Deva. Impresionante. En el puesto número 5 vamos a tener al increíble deck Bloomlordmon. Y si bien este deck de mecánica verde de los Vegetation ha quedado un poquito desplazado, sigue siendo un deck muy poderoso, ¿eh? Sigue siendo un deck de suspender, ganar memoria, pegar. Quizás la lentitud hace que sea un deck que tarde en ganar al oponente, pero la mecánica verde aquí de mantenerte friseado porque te tiene suspendido, de ganar memoria, de poder golpearte más de una vez, sigue siendo un deck muy fuerte. Vemos que también ha puesto a los huevitos de la X4, pero de la promo del Starter Deck, bueno, la Structure Deck avanzado del Terriermon. Y también vemos que ha intentado controlar la ganada de memoria y la reducción de coste de evoluciones para tratar de dar un golpe de efecto aún mayor. Vuelvo y repito, si bien este es Bloomlordmon propiamente hablando y ya no la mecánica de Bloomlordmon Rosetmon,
Sigue siendo impresionante lo que puede hacer el deck Bloom Lormón, incluso hasta participar en un torneo de talla mundial y seguir dando pelea y convertirse en uno de los favoritos. Increíble. En el puesto 4 tenemos a un deck recurrente ya en los torneos, que estoy hablando del deck Shangri-Mon. Ojo que si bien no es un deck todopoderoso, de igual manera sigue siendo un deck muy anclado, un pilar muy importante en los juegos Digimon Card Game, muy agresivo, no solo por el hecho de la mecánica de estarte golpeando con los Tamers, sino también por Shangri-Mon Blast Modded, que baja, te invoca al Marcus, te pega y prácticamente nuestro amiguito está para darte ese golpe de gracia. Lo que me llama la atención de esta receta, que corresponde al participante Huicho, que es mexicano, no ha puesto a Ruin Mod, que normalmente al Ruin Mod le vemos casi en todas las recetas de Shangri-Mon. Y me llama la atención, en vez de eso ha optado por el Metagreymon Ace para tratar de darle un poquito de impacto al oponente, para tratar de contrarrestarlo. Me parece una muy buena idea. Y también dentro de este deck, lo que también me llama la atención es que no estaba jugando ninguna de las, por así decirlo, cartas de opciones amarillas que te pueden venir bien en el caso de mandarle a la seguridad al oponente o de regresar al botón del deck. Es decir, es un deck que bajo cualquier criterio sigue siendo extremadamente agresivo, pero lo que sí se ha puesto a jugar es las Offense Training y las Rec Memory Boost para tratar de acelerar esa búsqueda y que salga esa escalera y tratar de hacer ese OTK tan necesario en estos torneos. Sin duda alguna, un deck que podríamos decir que está un poco sobrevalorado actualmente, pero que sigue dando mucho de qué hablar, que es el deck Shangri-Mon. Como mención honorífica, en este top vamos a poner al deck Fenrir Logamon, quien hizo su participación en este torneo por parte del participante Shane Tan, que era de Malasia si no me equivoco, el cual hizo la verdad un debut bueno, importante. No se vio tanto a Fenrir Logamon en este torneo. Si bien con la expansión BT15 se potencia un poco más, se lo hace un poquito más agresivo, sigue siendo la mecánica del Fenrir Logamon de level 6 obviamente lo más importante para que te comience a pegar con los Daranimal, y con el Tamer para que te haga el Main Link y pueda ganar sus efectos. Pero vuelvo, repito, es un deck consistente, poderoso, que si bien no está tan roto como por allá por BT14, pero sigue siendo un deck fuerte, un deck que da mucha pelea, y por eso lo ponemos como mención honorífica para el Fenrir Logamon, que ojo, actualmente está un poquito infravalorado por los jugadores, pero yo creo que sigue siendo un deck mecánica morada muy fuerte y muy único en su especie. Mucho ojo ahí. En el puesto número 3 y uno de los mejores decks, y personalmente hablando favorito, estamos hablando del deck Mosaemon, del deck Numemon, como quieran llamarlo. La verdad es que este deck da mucho de qué hablar. En cambio, en esta receta, propiamente hablando del participante chino, vemos que ha utilizado más al Platino Numemon junto con el resto de cartas que pueden darle un golpe de impacto para tratar de hacer control del juego. Obviamente, este deck podríamos hablar que es un Rookie Rush muy agresivo, que trata de invocar a todos los que puede la batalla, y que una vez que bajan sus potentes, sus potenciales, sus de level 6, es un poquito difícil que salga el oponente. ¿Cuál es el gran problema que yo le veo bajo mi opinión? Que utiliza muchas cartas de level 7, que utiliza muchas cartas de level 6, que si bien muchos quisiéramos tener un deck Numemon propiamente centrado en los Numemon, a veces sí es difícil poder conseguir, por lo menos por acá, por nuestras regiones, un deck Xmon, por ejemplo, un Ruin Mod, para poder hacerle frente con este deck. Es un deck que bajo mi opinión los considero de los más caros, pero al mismo tiempo de los más interesantes, y yo sabía que lo iba a ver aquí en el torneo mundial porque es agresivo. Vuelvo y repito, creo que una de las grandes faltas que cometen los jugadores es que no le prestan mucha atención a este deck, y a la hora de enfrentarse es una verdadera calamidad, una verdadera destrucción. Algo que quiero recalcar es que están utilizando al Numemon Digipolice de la BT14 junto con la Satsuki para poder dar ese golpe rush que a veces necesitas. La verdad me llama mucho la atención. Siempre he visto que están con receta de Mosaemon, pero esta vez del participante de China fue algo impresionante lo que se vio con este deck. Así que en el puesto número 3 tenemos al deck Numemon Mosaemon. Increíble. En el puesto número 2 tenemos al deck Security Control, que fue por parte de PT
o Pita, como ustedes quieran llamarlo. La verdad es que fue gracioso. Odiados por uno, amados por otros. Los decks Security Control siempre van a hacer gala de su aparición. No solo por el hecho de que es un deck lento y que te va acabando no solo las ganas de jugar, sino también las seguridades poquito a poquito, sin que tú te des cuenta. Y si bien el deck te va a ir aumentando las seguridades, en un momento u otro te va a trashar prácticamente todo. Deck agresivo, vimos que fue la primera partida de gran debut. Y PT literal masacró a ese Leviamon. Y si bien los duelos, por así decirlos, y déjenme decirlo desde mi punto de vista personal, yo no soy ningún experto, fue un tanto anticlimático, fue un tanto decepcionante ver un par de duelos que se fueron ya por la opción de contar las seguridades o de contar el deck. Ya las cosas eran un poquito tediosas, por así decirlo, ya que es un deck desgastante. Yo no estoy muy de acuerdo con los Security Control. Sin embargo, se valora la estrategia y el poder de presión por parte de los jugadores en relación a este tipo de decks. Ojo, vuelvo y repito. Yo no soy muy fanático de los decks Security Control propiamente hablando, ¿no? Hay decks amarillos que hacen combos impresionantes, que tienen unas jugabilidades increíbles, pero de verdad es que el jugador, propiamente hablando, hizo unas muy buenas estrategias. Y vuelvo y repito, si hubo finales anticlimáticos con poco gusto, el deck Security Control con sus opciones que te mandan a la seguridad, que te mandan al botón del deck, literal. Es un removal bestial, es un removal muy fuerte. Podríamos hablar que incluso hasta asqueroso a veces, porque para literal escaleras enteras. Y bueno, esto es lo que tuvimos con el deck Security Control. El ganador, obviamente, del torneo mundial. Aquí les dejo la receta para aquellos que quieran arriesgarse a jugar el Security Control. A mí no me agrada mucho, pero bueno, vuelvo y repito, es lo bueno de Digimon Card Game. Literal, para gustos los colores. Y en el puesto número 1, pero no menos importante, tenemos al deck Leviamon. El Leviamon, por así decirlo, dentro de los decks jugados fue el más popular. Fue el que no solo en torneos, en el torneo mundial, sino también en torneos regionales. Sin embargo, vamos a hablar de la receta del segundo lugar, de Frozen, que era de Germania, que me llamó la atención porque yo estaba viendo muchas recetas que estaban utilizando a los Gabumones y Garurumones del Structure Deck del Garurumon, del Metal Garurumon Ace, ¿no? Esta porción, o por lo menos receta, me llamó mucho la atención porque tienes control de trasheo, de recuperar cartas, de robar, de ganar memoria, de suspenderte. Fue una muy buena opción por parte del jugador. También utilizó los Grimones de X4 que ganan Rush para tratar de reventarle más la seguridad. Y un Ring Mode, por si acaso no está de más, para joderle toda la jugada al oponente. Pero sin duda alguna, los que se llevaron el protagonismo del torneo fueron los Leviamon, tanto el Leviamon normal como el Leviamon X Antibody. 2 a 3 seguridades, te un suspendes, vuelves a reventarle la seguridad, vuelves a robar, vuelves a ganar memoria, vuelves a trashear. Es decir, fue un deck de mecánica morada muy consistente, muy poderoso. Pero que no sé si vieron el torneo, pero frente a un Security Control, la verdad es que la sufrió demasiado. Obviamente veíamos que los jugadores paraban la escalera de Leviamon. Así te pego tus 3 checks, tus 4 checks, y de repente mándalo a la seguridad, mándalo al botón, súbelo. Es decir, era una barbaridad. Vuelvo y repito, los Security Control son así, son una mecánica de juego, ellos son así. No podemos hacer absolutamente nada contra eso. Obviamente habrá cartas de opciones que futuramente Bandai vayan a toparlos, pero por lo menos el Leviamon fue uno de los grandes protagonistas y por eso lo vamos a poner en el top 1. ¿Qué te pareció estos 9 decks? Obviamente con Fenrilogamon de protagonista. ¿Qué te pareció el torneo mundial de Digimon Card Game? A mí la verdad me pareció muy entretenido. Sí hubo duelos anticlimáticos que dejaron mucho que desear, pero bueno, a la final obviamente tampoco es que el torneo se pueda alargar tanto. Partidas a veces de 20, 30 hasta 40 minutos tuvimos en el torneo, pero la verdad es que estuvo muy emocionante. Así que jugadores, tamers, a seguir disfrutando de Digimon Card Game. Nos veremos hasta la próxima, cuídense mucho, adiós.